De una vez empiezo, mi gente, si no empezaba esto, me quedaba con la información yo solo porque la mujer me está dando una información muy rica, tanto de su vida como el interés que tiene, cómo entró en el interés de Cancerbero. Por acá tengo a Raquel Velasco, que fue uno de ustedes, de hecho, que me hizo llegar esta charla, que fue por Facebook. Creo que fue en México, ¿verdad? En una librería que te encontrabas, ¿no, Raquel? Bueno, sí, es en el puerto de Veracruz, es en el sur de México. Es un puerto muy importante porque fue el primer puerto en tierra continental, el primer municipio de esta América conquistada por España. Y ahí hay una librería padrísima que se llama Mar Adentro, que justamente está en el corazón de este puerto. Y ahí me invitaron a dar una charla sobre literatura que lo que pretendía era acercar a nuevos lectores, conquistar otros públicos que normalmente no están ligados con las librerías y la literatura. Y entonces a mí se me ocurrió proponer hablar de Cancerbero por todo lo que encuentro que hay ahora sí, en su música, en su obra, en sus letras. Muy rico, porque de hecho, yo también cuando me invitan a hacer conferencias acá, yo siempre lo pienso obviamente en mis intereses. Por ejemplo, cuando estábamos hablando fuera de cámara, mencionabas a Mozart y te iba a preguntar si has leído una de las pequeñas tragedias de Alexander Pushkin que se llama Salieri y Mozart. ¿La has leído, verdad? Entonces, eso, por ejemplo, yo de una charla de Pushkin, es mi poeta favorito de Rusia, ¿verdad? Entonces, yo también cuando hago esa conferencia pienso en mis intereses y también la idea de que ellos puedan leer sobre esto, por ejemplo, el manga. Y después de ver tu charla, dije, wow, como a mí nunca se me ocurrió también de hablar de Cancerbero, que es una persona que habla un montón en este canal, y tu charla fue hermosa. Como dije, fue un usuario de acá, Argenis se llama. ¿Eres venezolana también o eres mexicana? ¿Vives en México? Yo soy mexicana, vivo en México, no vivo en el puerto de Veracruz, me invitaron a ir allá, vivo en el estado de Veracruz, pero en la capital, de hecho, vivo cerca de la capital, que es Jalapa, en un pueblo que se llama Coatepec, pueblo ahora sí que se define porque es productor de café. ¿No? Oh, Tiene toda una economía ligada al café gourmet, a muchísimas mezclas, en fin, entonces, pues allá tiene, te vamos a visitar entonces, no para eso. claro que sí, es un lugar precioso, es un pueblo mágico, que además se dedica a hacer ecoturismo, porque tenemos una cosa que es fabulosa, que estamos a 40 minutos en coche de la montaña y a 40 minutos del mar también. Entonces está como en una zona estratégica muy interesante. Ya, ¿y cómo te llegó esto de Cancerbero? O sea, ¿ya lo habías escuchado anteriormente o cómo? No, bueno, yo no soy tan joven, o sea, es como que está mucho más ligado a los jóvenes. Yo soy de los 70, así que ya estoy bien vieja, pero ¿Cómo fue? de verdad que sí. Entonces, una persona con la que llevo bastante tiempo trabajando, que es Chema Arriola, él es músico, productor, escritor. Él es baterista de grupos mexicanos de rock como La Barranca o San Pascualito Rey, o sea que Monocordio, en fin, ha trabajado en bueno, ha participado en muchísimas bandas a lo largo de la historia del rock nacional en México Sí. y me invitó durante la pandemia a unirme a su equipo de escritura creativa, ¿no? Un proyecto para dar clases de escritura creativa. Y pues yo también estaba como en el agobio que a todos nos produjo el encierro y fue para mí una ventana para moverme a otros lados. Normalmente yo estoy en ámbitos más académicos, más rigurosos, más ortodoxos, y de pronto también me di la oportunidad de explorar otras formas de acceder a la literatura ahora desde el ámbito de la creación. Y después, saliendo de la pandemia, él
él fue invitado a dar un curso, un laboratorio de rap. Él hizo un laboratorio de rap Interesante. precisamente para generar que las personas tuvieran mayores herramientas literarias para los artistas, estos artistas que se mueven en muy diferentes áreas, ¿no? Desde lo gráfico hasta lo testimonial, en fin, y a partir de algunas estrategias narrativas poder construir sus letras, ¿no? Y establecer así la forma de estar listos para el freestyle, las batallas, y ir jalando cosas. Y me dijo, oye, fíjate que he estado trabajando y mucho con este laboratorio, me dice, y estamos partiendo también del grande en Latinoamérica del género del rap conciencia, que es Tyrone González Orama, también llamado Cancerbero. Me dice, ¿lo ubicas? Yo, pero nada, ¿no? O sea, para nada, para nada. Me dice, pues, óyelo, te va a gustar, me dice, te va a gustar. Y cuando lo oí, la verdad es que entré por pues la obra que me parece que además es la más potente de su producción, que es Épico, Ujú. y me voló la cabeza porque no solamente encontraba cada vez que la oía algunas referencias más allá de las evidentes, como es todo ese recuento histórico que hace de la dominación y del poder a partir de causas que parecen legítimas, pero que en el fondo responden a distintos egoísmos, Ujú. sino que me fui dando cuenta de que había un entramado literario vertido en toda su manera de construir significados a través del rap, ¿no? Y entonces me la empecé a escuchar el resto de su obra y me fui fascinando cada vez más. Y después de un rato, pues yo no acostumbro googlear a los autores que me gustan porque parto de un presupuesto muy de la teoría literaria, que es que las obras son autónomas a, a quienes la producen, ¿no? Que quienes el escritor no debería de impactar en nuestra recepción de su obra, pero bueno, siempre hay como interés, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta de la tragedia que envolvía también al personaje, pues me pareció que todavía su discurso era aún más potente, ¿no? Yeah. De hecho, eso fue una de las cosas interesantes con él en cuanto a la comunidad del rap. Es que, por ejemplo, porque Carlos fue el que mató, o sea, todos estos nombres, lo que ocurrió en la vida real, o sea, todo esto como que le da más, le dio más misterio a todo eso. Obviamente sabes que ahora mismo reabrieron el caso en Venezuela, lo que es llamativo, o sea, hay un interés, no sé si viste eso también, que creo que era AMLO, que estaba en esos tours que hacen los presidentes, creo, o no sé si era Petro, el punto es de que Petro habló sobre Cancerbero y quizás por eso también hay o sea, un interés no solamente en Venezuela y sus seguidores, sino que incluso el presidente están mencionando a Cancerbero. Y estamos hablando de un género del rap, eso es, para mí es muy llamativo, ¿no? Pero indudablemente. Quiero para seguir con esta misma de Serpico, aunque tengo interés de otra cosa. Me gustaría que le digas a las personas que nosotros hicimos un video, créeme, de tu charla, nosotros estuvimos escuchando tu charla, o sea, créeme que sí. Que si le pudieras decir a los seguidores que acá van a estar viendo este video, el análisis que hiciste, por ejemplo, de Es Épico, como dices, la que tú encuentras, que es su magnum opus, por así decirlo, ¿verdad? Y a mí, pues, particularmente me interesa saber si puedes explicarme, aparte, cuando hablas de el tucún, y que haces una asociación con el Crimen y Castigo de Dostoyevsky y también con El corazón delator de Edgar Allan Poe. Bueno, algo que yo había escuchado y mi corazón tucum, precisamente en el poema de Chema Arriola, un poema expansivo que tiene musical, que se llama Hielo, o el comercial es realmente también
es parte de otra lógica distinta a la de Cancerbero, pero lo pone de epígrafe. Y ahí a mí me llamó la atención el nombre, pero como te decía, no me había detenido, ¿no? En esa parte de su obra. Y cuando escuché ese épico, me recordaba mucho al personaje de Rasia Raskolnikov, cuando tiene esta cuestión de ejercer la venganza, una especie de también de conducta nihilista, donde no estás regido por una base religiosa, por un precepto de pon la otra mejilla, sino más bien donde buscas cierta revancha frente a lo que consideras injusticia e impunidad o destinos que han sido beneficiados de manera incongruente, ¿no? A pesar de que hay otras fuerzas que podrían estar motivando a personajes que tienen una búsqueda más comprometida, digamos, con una cuestión social, que es algo que le importaba muchísimo a Dostoyevsky. No hablar de un compromiso revolucionario en términos de lo que la palabra significa a nivel histórico, sino de revolución de la conciencia también, de poner orden en nuestra manera de entender y percibir el mundo. Y cuando estaba cerca, si tú recuerdas la obra, que es una de las grandes obras de la literatura rusa, de esta anciana agiotista, habla de cómo siente que el corazón se le sale, ¿no? Que hay una cuestión, un palpitar, una rítmica que también le va dando motivación a los pensamientos. Hay un equiparamiento entre la reflexión y el sonido a partir de esa cuestión sincrética y onomatopéyica, que también aparece en Corazón delator de Poe, cuando está también ante la posibilidad de ejercer la venganza. Es onomatopéyico esta cuestión que está marcando cierto pulso acelerado frente al efecto de ser un transgresor del orden, porque en todas las culturas, independientemente del margen religioso que atravieses, matar es castigado, ¿no? Pero también la venganza es algo que sientes en lo más profundo de tu corazón, que solo puede ser saciada con sangre, ¿no? Claro. Entonces, y la sangre es precisamente la que bombea ese corazón y la que produce esa elocución, esa onomatopeya que también a uno lo hace conectar de principio de otra manera con la canción. Ya, porque es interesante porque, por ejemplo, yo incluso abrí mi canal solamente pensándolo desde el punto de vista literario y la primera canción que reaccioné y analicé fue esta misma de ese épico, porque es la que tiene más de muchas de las que he escuchado, no solamente de hecho creo, me gustaría incluso recomendarte alguna canción ya que me gustó, o sea, la charla puedo ver que tú puedes también seguir haciendo, porque creo que eso es muy importante, es una muy buena arma para que alguien pueda ir a leer, por ejemplo, libros y cosas así. Pero yo sí también lo vi, me fui más por la figura de esta retórica de la onomatopeya también, porque no solamente es el tucún, 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 él después dice pacán, 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 como que está Las haciendo, balas. exacto, repitiendo el sonido de las balas. Eso me parece muy interesante y es una figura que él utiliza en otras canciones, pero que en este es más evidente, principalmente el tucún, 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 algo que se repite al final como dándonos a entender de que él ganó hoy su vida como que revivió, podríamos decir. Ya veo la asociación que estás haciendo en ese sentido con esto de la onomatopeya. Sí, bueno, en realidad es un principio, pero también me parece que Cancerbero estaba muy consciente de este tipo de literaturas, ¿no? Más allá de esta recuperación sonora, como decía, eh, en el trasfondo hay una visión nihilista
muy al estilo de Dostoyevsky, Olla del Nilo, ok. ¿no? Muy en este sentido de no es que no haya buscado a Dios, es que lo busqué y no lo encontré. Ya. Esa es otra me interesó mucho, ya que tú mencionaste que él decía que es agnóstico, pero tú pensabas que eras ateo. O sea, Era ¿cómo? nihilista, ¿no? Más que ateo, era una especie de, sí, de ateo nihilista, ¿no? Pero de este ateo que proviene de esta tradición filosófica, de no, de haber mudado la idea de lo que creemos afuera del centro de lo que todos creen. Es decir, no es que no crean nada, que no era lo que pensaba Nietzsche, ¿no? Sino que lo que creo difiere de aquello en lo que todo mundo tiene puesta su óptica, porque Ujú, cuando una creencia se vuelve hegemónica, también pierde su sentido de individualidad, ¿no? También pierde su poder para decir verdad, de alguna u otra manera, porque está supeditado a otras formas de control, de dominación, como las ha ejercido la Iglesia. Y ujú. me parece que esto está presente en el pensamiento de Cancerbero. Entonces, por eso decía, agnóstico es un poco como no creo en nada, ¿no? Soy escéptico. Sí, porque también, por ejemplo, yo también me categorizaría en esa parte de agnosticismo, pero, por ejemplo, desde un punto de vista filosófico es como que una posición epistemológica, o sea, no es una posición ontológica en el sentido de que no es que estoy diciendo si existe o no, eso sería hablar del ser, sino desde un punto de vista del saber, o sea, yo simplemente suspendo juicio y entiendo quizás como que quizás no podamos llegar a saber. Pero eso no significa que pueda existir o no, simplemente es como que no, I don't know, podríamos decir que la posición media. Pero desde un punto de vista del ser, obviamente está esa idea. Por ejemplo, desde un punto de vista práctico, yo sí podría decir que su forma de vivir podríamos asociarlo con un ateísmo. Porque si estás actuando de una manera como que no existe Dios, desde un punto de vista práctico ya sí hay una clase de ateísmo, que yo por lo menos es la posición que también me pongo en ese lado. Eh, pero sí me llamó la atención esa parte porque saben que él ha sido criticado por otros, pues, por tú sabes, en Latinoamérica con esto de la religión es bien pique que hay que ir con esas cosas. Pues sí, pero por ahí dicen, híjole, y no voy a recordar quién, pero que es el opio de los pobres, la religión, ¿no? Porque permite mantener adormecidos a las personas y entonces no reaccionar. Uh -huh. Una lucha que establece Tyron a partir de hacer notar que la religión no es la respuesta, o por lo menos no es la única respuesta a los problemas que está enfrentando Latinoamérica, Uh -huh. y sí una de las causas de que no haya un despertar colectivo, de que no se presenten más revoluciones, precisamente por algo que fue el eje de la dominación cultural española en nuestros países, que fue la religión, precisamente. Y la religión, además, vista en su vínculo con el poder, porque la religión se vuelve el elemento unificador de países que no eran en ese momento para la corona países, sino de territorios que no compartían entre sí prácticamente nada, ¿no? Que nosotros no teníamos mucho vínculo, por ejemplo, con Chile, ¿no? O qué comunicación podíamos tener, incluso nuestras culturas originarias parten de otras disposiciones, de otros imaginarios religiosos, de otras construcciones culturales colectivas. Y la religión le permite al imperio español establecer un hilo común a Sí. partir del cual se pudiera unificar el imperio, este imperio del que formábamos parte. Uh -huh. No, que eso es otra cosa que podría analizar también con Cancerbero, su posición, porque la de Perdiendo la Fe es otra canción de él que tiene que ver mucho con eso, evidentemente.
una canción que ha sido muy citada por raperos que tienden a cantar temática cristiana, respondiendo a eso de Canserbero. O sea, hay un montón, así como hacen en los ensayos académicos, que hay otro autor como que respondiendo o reviewing, tú sabes, todo esto. Pero siguiendo con Es Épico, me imagino que tú también la dividirías la canción en tres partes, cuando él está con vida, cuando está la parte que asociamos con Dante's Inferno y luego la de Florentino y el Diablo. Ya, ¿cuáles son las referencias literarias que tú ves, por ejemplo, después ya, él muere y qué ves después? Bueno, creo que hay una cosa que me parece muy interesante, que es la fusión también de tradiciones literarias, ¿no? Por lo menos hay tres fusiones ahí interesantes. Por un lado, la leyenda popular, ¿no? Que se recupera de Florentino y el Diablo, que a su vez está en diálogo con el Fausto de Goethe, ¿no? Por ejemplo, que tiene esta idea de el diablo viene a tentarte, ¿no? O el diablo te seduce ofreciéndote cosas para poder acceder a lo que sea que te importe, la riqueza, la vida eterna, la fama, la gloria, en fin, ¿no? A cada uno lo irá tentando en lo que considera su debilidad. Una noción que también es bíblica, porque otra de las cosas que podemos ver, a pesar de lo que comentábamos en la obra de Tyrone, es que hay muchísimas referencias a un pensamiento más que religioso bíblico, ¿no? Para ceñirse, digamos, a la fuente original. Ahí también creo que hay bastante maestría de parte de Cancerbero. Y que tiene que ver con la tentación de Cristo por el diablo, ¿no? Entonces hay una parte, un paralelismo que el propio Cancerbero establece con él y con Cristo, que después va a tener esa resolución en lo que bien apuntas hacia la tercera parte, cuando logra salir del infierno y recobrar la vida, que es una manera de reescribir, digamos, este relato cristiano, y que podríamos pensar en bastantes implicaciones simbólicas para este recorrido, ¿no? Pero que no me detengo ahora en esas. Y luego está también la tradición literaria renacentista, que lo que hace es fusionar la tradición clásica, lo que serían los mitos griegos y romanos, en un nuevo tipo de discurso en donde ya está involucrado el pensamiento hegemónico, que tenía preponderancia a partir de la difusión de la fe católica y de la manera en que también la fe católica fue una forma de ejercer el poder, sobre todo en la Europa de finales de la Edad Media y de principios del Renacimiento. Y a esta tradición, en esta tradición encuentro pues varias referencias, ¿no? Podría ser desde El Paraíso Perdido de Milton hasta la Divina Comedia de Dante Alighieri. En ese ámbito de esa recuperación literaria del tema estarían ambos, y como trasfondo me parece que la misma obra hace alusión a los elementos de una mitología que a través de la figura de Orfeo, que es otro de los personajes que logra, digamos, encantar a Cancerbero con la música. Este perro de 3 cabezas que cuida el Hades. Está también Caronte, que es el barquero que nos hace traspasar la laguna Estigia una vez que morimos, y para llegar al Hades. Y bueno, todo eso es una síntesis para después llegar a un Lucifer que ya no es Hades. Es decir, va habiendo una serie de desdoblamientos de esta historia, que es el viaje del héroe,
que tantas veces se nos ha contado con diferentes rostros y en diferentes relaciones culturales, iconográficas, ¿no? Una teoría de narrativa de Campbell, por ejemplo, de Journey of the Hero, claro. Que hay una permanente reescritura de esa temática desde Superman y hasta Harry Potter. Lo mismo Star Wars, claro. Star Wars, todo tiene esa... ¿Y de qué nos habla eso? De una historia que nos fascina escuchar, donde no nos cansamos, independientemente de que haya rostros, disfraces para volver a contar. Esta historia que proviene además del cuento tradicional europeo. Si uno se va más atrás, es la misma trama de, pues no solo de los mitos, sino del cantar de los Nibelungos, del cantar del Roldán, del Mío Cid. Todas las tradiciones tenemos esa búsqueda. Y finalmente, me parece que también Cancerbero lo que hace es asumir la responsabilidad de volverse personaje de su propia obra en un ejercicio de autoficción, donde lo que está pensando respecto a la literatura y la música, porque aquí hace esa fusión, lo lleva a la propia obra. Y en esa medida es que él recompone lo que es su lírica histórica a la hora de que denuncia una serie de actitudes y de personajes que han sido determinantes para que conozcamos la organización del mundo y de los estratos de poder en los términos en que países como los de Latinoamérica hoy padecemos de forma tan importante. Y diría una cuarta, lo liga con el gran cáncer de nuestras tierras, que ha sido el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico y el crimen organizado, sino la incursión que ha tenido Estados Unidos a través de la DEA para, en una política que se dicta en Washington, generar en el afán de proteger, no sé, ¿no? También está mencionado, de proteger a la población de los Estados Unidos, generar una violencia indiscriminada en el combate de las drogas y de grupos que siempre van a estar ahí, independientemente de lo que se haga, porque desde los griegos hay el uso de estupefacientes. Entonces, no es una lucha sin sentido, pero que a su vez justifica la incursión de un país que no debería estar involucrado en la política de Latinoamérica. Ya, con esto también, un montón de preguntas se me va surgiendo, pero no quiero estar interrumpiéndote. Por ejemplo, con esto que mencionas, por ejemplo, de Estados Unidos, meter todo esto, es interesante en la parte que él utiliza esto que se ve en la Divina Comedia, en la primera parte, en el infierno, cuando Dante empieza a ver personajes históricos, literarios, y empieza a ponerle como que ciertos pecados que uno quizás también pensaba que eran buenos completamente. Y aquí, porque Obama era lo mismo que un tal, no recuerdo muy bien el nombre que él dice, pero el mismo Obama lo pone ahí. Tú sabes que acá en Estados Unidos, cuando llegó Obama, principalmente los demócratas lo tenían como que, wow, vas a ver qué sé yo qué. Pero no, para Cancerbero como que no ve tanta diferencia, quizás en su política externa o la internacional. Y no solamente Obama, sino el Che Guevara, que también podría tener estas implicaciones, ¿no? Sino líderes religiosos y como Dalai Lama, también Pablo II. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, para hacer la revolución, incluso estas revoluciones que podrían tener un carácter positivo, como la que quiso llevar a cabo Obama, en un cambio de pensamiento de la política internacional y de la política interna de los Estados Unidos,
que además seguía del sueño del Martin Luther King, ¿no? Que va en una dinámica de tratar de acabar con la discriminación racial, que es otro de los temas que le importa muchísimo a Cancerbero, pero que no lo hacen desde la poesía, definitivamente, ¿no? Sino que para llegar a esos estratos de poder, en alguna medida, Unidad vendiste tu política. alma al diablo, tuviste que hacer concesiones para ocupar esos espacios. Y me parece interesante la manera en que lo plantea Cancerbero, porque tampoco juzga. Es decir, los tiene puestos en el infierno, pero en un infierno en que te está diciendo que no cree tanto, ¿no? A la hora en que dice, ese infierno tiene un umbral que se parece más al Hades que al infierno descrito por la Iglesia Católica, que no por la Biblia. Que es llamativo también eso, porque está esta unificación, por ejemplo, del inframundo, ¿verdad? Pero también tenemos a un diablo, como había comentado, ahí no se encuentra quien uno ve, por ejemplo, en las versiones de Disney, de que al mismo Hades y todo esto, o no, aquí hay como que esta unificación de las dos tradiciones, como había comentado anteriormente, y sí, eso es muy llamativo también, cómo logra unificar esas dos tradiciones. Claro, porque además definitivamente está el diablo, pero el diablo es la oposición de un Dios de procedencia judeocristiana que tiene como hijo a un tal Jesucristo que dice que no había visto. Exacto. Entonces, en realidad, lo que hace es volver toda esta fusión de tradiciones literarias en su verdadero credo, que es un espacio literario en donde lo que tenemos es ejemplos de maneras de ejercer el poder, de maneras de ejercer la hegemonía global, de maneras de homogeneizar el pensamiento y cómo a partir de esa propuesta él también decide que se puede burlar a toda esa tradición como pretende, ¿no? Como lo hace en una batalla y ahí lleva la misma construcción del impulso del rap, que es la batalla, ¿no? A partir del freestyle. Y entonces generar un resucitar de las ideas. Es decir, cada cada obra literaria significa cosas distintas para cada uno de nosotros y ahí está mucho de la poética de Cancerbero. Él hace una fusión donde dice, son inspiración para pensar las cosas desde otro lugar, desde el lugar que nos incumbe. Y entonces ahí me interesa mucho porque adquiere una relevancia casi profética, ¿no? De decir, y esto podría cambiar también, Mm, en la medida en que vaya viendo ya. despertar de otras personas que empiezan a pensar por sí mismos, con independencia, pero también con ese preámbulo que te da la literatura como umbral para saber cosas, para conocer el mundo desde lugares que no parten de una misma concepción, sino que se abre a la interpretación. La literatura es eso, un espacio abierto a la interpretación donde hay un efecto colaborativo por parte del receptor. ¿Tú has escuchado la canción de Purgatorio de él? Ah, no. Eso a mí me llama la atención porque yo de nuevo, lo primero que yo asocié una vez con esa canción, la de ese épico, es El infierno de Dante. Y dije, ¿será que él quiere hacer una serie como que hasta llegar hasta el último libro? Pero después no hay tanta asociación como con el libro en ese sentido. Pero solamente quería ver si tú puedes ver como que algo ahí. Yo lo voy a escuchar de nuevo para ver. Aunque, de nuevo, siendo sincero, he leído la Divina Comedia como 2 veces y siempre lo que más me gusta es la primera parte, como quien dice. Creo que a todos es la parte que nos gusta más, aunque hay mucha poesía, sobre todo en la última parte también. Pero también hiciste una asociación que me gustó mucho, aunque yo realmente solamente he leído poesía de ahí, estoy hablando de Rimbaud.
que haces esta asociación y tuviste una reflexión muy bonita también sobre, creo que la frase que dijiste, que creo que Bora Remboca decía, que él no quiere ser inmortal, sino que él quiere ser eterno. Creo que es lo que habías comentado. Sí, hacía una diferencia entre él hace una diferencia entre la inmortalidad y la eternidad, ¿no? Y también está aludiendo a lo que hace Cancerbero, ¿no? Al final, muchos de estos personajes que se quedan en la historia y demás, pues de alguna forma se vuelven inmortales, ¿no? Claro, lo que está sugiriendo Cancerbero es vendieron su alma al diablo y lograron ser inmortales. Pero la palabra, la literatura, perdón, nos vuelve eternos. Las palabras, en la medida en que cada quien es capaz, como decía anteriormente, de darle su propio significado en su aquí y ahora muy específico, siguen significando y permanecen, se vuelven vigentes. No son algo que se queda ahí en la historia, sino es algo que está vivo, es algo que no murió, que está esperando a que otros lleguen a actualizarlo. Sí, Y ese es el sentido de eternidad que buscaba Rimbaud. Decía, a partir de la poesía logro la eternidad, independientemente de que él también propone su propio descenso a los infiernos, yeah, eso no fue, sí. en su propia época, una revisión anímica, personal, a partir de de ese desdoblamiento que construye al sujeto poético, que no es Rimbaud o que no es Cancerbero, sino el habitante de su obra, ¿no? Y es a partir de ese habitante de su obra el que logra la eternidad. Y me parece interesante la distinción, ¿no? No, Porque bellísimo. O sea, esa fue una de las partes que más me gustó también de escuchar, esa frase, wow, es cierto. Esa diferencia se puede hacer muy cool, principalmente. Y siempre esto es muy notable en el mundo del rap. Por ejemplo, hay un rapero en España que se llama Solitario, que también tiene, por ejemplo, tiene una frase de qué le sirve una corona a un rey muerto. Esta idea de que como que sé que cuando me muera me va a decir qué, pero tiene esta idea de que él también entiende que cuando él se muera va a sobrevivir sus obras, pero también él tiene este pensamiento de qué me va a servir eso, ya yo voy a estar muerto, que yo qué. Pero más allá de esto, muchos de ellos sí tienen la idea de que no solamente están escribiendo o componiendo para hacer dinero, por ejemplo, como vemos mucho en la industria más comercial, sino de que también están intentando como que dejar un legado, sobrevivirse a través de su obra, una clase de eternidad en el sentido de rock. por además el arte es una forma de sobrevivencia para los verdaderos creadores. Si uno piensa, a veces los mejores, los artistas más grandes, no recibieron el reconocimiento en vida. Así es. Eso en Vincent Van Gogh, que pintó más de 2000 obras. Tú dices, ¿en qué momento pintó tanto? No, es que era una pulsión de vida el acto de crear. Y no estaba buscando el reconocimiento, no estaba buscando crear una escuela, no estaba buscando descifrar el mundo, estaba tratando de entender lo que pasaba en su interior. Y a partir de esa búsqueda es que nos dio una obra en la que todos podemos reconocernos, ¿no? Cuando vemos los zapatos de Van Gogh, entendemos perfectamente a lo que se refieren, o cuando vemos La noche estrellada, sentimos ese efecto melancólico, ¿no? De querernos perder en la luz. Y eran estados de su mente, de su alma, que buscaban esa salida a través del pincel. Y algo parecido creo que ocurre en esta especie de autoficción y autobiografía que hace Cancerbero a través de su obra, ¿no? Cada vez que tiene un pensamiento lo lleva a ritmos diferenciados, en un efecto que también le debe mucho al jazz a partir de la improvisación, ¿no? El poder de la improvisación Ya es muy importante, claro. para jugar con una serie de ideas que necesitan también de la rítmica para poder conectar en otros planos. Y en ese sentido, Cancerbero es un artista muy completo,
porque no solamente se nutre de una de las expresiones musicales más complejas como es el jazz, para hacer de la improvisación también un acto creativo, sino que después de la improvisación, en sus volúmenes de vida y muerte, lo que hace es fijar un estado de la obra, independientemente de que después en sus batallas, en sus conciertos, modificaba las letras, jugaba con ellas, hacía diferentes trayectorias a partir de una misma obra. Pero sí creo que sus volúmenes de estudio, él estaba consciente de que estaba dejando una poética porque funcionan además como libros, ¿no? Tienen la estructura de libros y creo que él, además de considerarse músico, se consideraba escritor. Ya, creo que dice esto de poeta también. Sí. Poeta. Ya, creo que, no recuerdo cuál canción es que él dice eso, que alguna vez es que por eso que odia que le llamen rapero, sino como que más poeta, y se van por esta partecita más de ser un poeta. Que incluso ahora mientras estabas hablando me llama la atención, porque por ejemplo, hoy mismo estaba con mis colleagues de la escuela acá, y me estaban diciendo esto de que Taylor Swift, por ejemplo, acá le van a dar una clase de ella en una universidad, de Taylor Swift. Seguro viste la noticia, porque eso creo que fue entre ayer y hoy. Pero el mismo Bad Bunny en 2 universidades tiene clases de Bad Bunny, que de hecho puedes buscar el sílabus. Lo interesante es que cuando tú entras al sílabus, yo incluso quiero leer algunos de esos libros que han propuesto. Tiene que ver más como una excusa para conocer sobre Puerto Rico, del colonialismo, la deuda externa que hay, todo esto, ¿verdad? ¿Qué tú piensas también de esto de que con Canserbero yo lo podría ver muy claramente, porque mira cómo tú has hecho este análisis bello, literario, con Canserbero? O sea, es una forma también de promover, conocer a estos grandes de la literatura, y Canserbero también está hablando de la realidad venezolana. Una de las vetas literarias más potentes de Latinoamérica es el testimonio. Nosotros tenemos una necesidad de contar lo que ocurre aquí porque normalmente en nuestros territorios, porque normalmente se presenta todo aquello de lo que habla Canserbero, que violencia, pobreza, desigualdad, injusticia, impunidad. Es, digamos, el alimento de todos nuestros días y de todas nuestras desgracias. Y ahora sí que desde la conquista hasta nuestros días, el testimonio ha sido una forma de narrar en estas tierras. Y dicen por ahí, se trata de una narración de urgencia, una narración desesperada, que tiene también, si asistimos a la teoría, el propósito de que tenga una dimensión mediática, global, que cuente esto que está pasando a otros lugares donde probablemente este conocimiento no es tan certero o no tienen un retrato de a qué se refiere uno cuando hablamos de violencia o de desigualdad o de pobreza extrema. Y me parece que también acá en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Veracruzana, han hecho conferencias en torno a Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Porque sí tiene... Escuchen eso, mi gente. No, aquí ahorita me van a atacar porque este canal es de rap más. So, cuando yo hablo de un reggaetonero, aquí me acaban porque no quieren que yo hable de papá, ya tú sabes. Pero continúa. Sí, pero lo que es verdad es que tiene una bocina para hablar de algunos temas, independientemente del género musical que utilices para hacerlo, ¿no? Digamos, a mí tampoco me gusta ni un poquito el reggaetón, llevo un lugar de reggaetón y es el pretexto para salirme, pero y me parece que la música de Canserbero está muy lejos de eso, porque, insisto, tiene una base jazzística que convierte el rap en otro tipo de expresión, ¿no? Independientemente de que acuda a las formas de este género musical.
Pero lo cierto es que hay en esas voces una denuncia del estado de las cosas y que precisamente es a partir de ese plano testimonial que también se sostiene mucha de la propuesta del rap conciencia que proponía Cancerbero. O sea, usa esa misma bocina, una expresión que es popular, ¿no? Y que además ha estado ligada a luchas de discriminación, a la construcción de identidades colectivas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, en el sur de Los Ángeles, por decir solamente 2 lugares donde el rap funcionó como un efecto también de toma de conciencia de lo que no está padre. Y creo que Cancerbero en ese sentido sí le dio otra personalidad al rap en Latinoamérica. No por algo la revista Rolling Stone lo acaba de nombrar el rapero más importante de Latinoamérica o la voz más potente en ese género que hay en estos territorios. Y qué padre, porque a partir de eso también se ha abierto el interés por su obra, de ese reconocimiento, y es quizá también a partir de ese reconocimiento que empezó a importar qué ocurrió con él y que se haya abierto Eso también, claro. los nuevos archivos. Acuérdate que bien lo decía Tyron, todo es política, Yeah, ¿no? yeah. ¿No? Todo es política y sí hay un desconcierto. Te decía que a mí me llamó mucho la atención la recepción en redes de mi propuesta de charla, porque la librería donde la di caben 30 personas. Y de pronto la publicidad se replicó muchísimo porque esta librería tiene muchas conexiones con un público hispano, ¿no? Con un público de habla en español. Y entonces en los comentarios del chat muchos decían, ¿por qué no traen estos temas a Venezuela? ¿Por qué no se habla de Tyron en Venezuela cuando es alguien que está revitalizando a la juventud a partir de una expresión que empezó siendo marginal y ahora está teniendo un eco muy importante en las nuevas generaciones? Eso, o sea, eso es súper interesante lo que dices y es súper importante, o sea, esa realidad. Y créeme, de nuevo, a mí me fue Argenis, un muchacho, y me habían dicho otro, me han comentado otras personas, de eso de que, mira, van a dar una charla, eso a mí me llamó la atención, porque estamos hablando, y con esto de la literatura, I'm like, what? Eso está brutal. Y de nuevo, esto promueve a de que otros también quieran hacer esto. Y sí, en Venezuela deberían hacerlo, o sea, sobre todo ahora. Pero también te pregunté con esto de clase con su nombre, aunque yo sé que estoy ya, que obviamente no tiene la dimensión quizás que un Bad Bunny, Taylor Swift, pero sí hay temas más interesantes, creo que en Canserbero, que en estos dos individuos que he comentado anteriormente. Lo otro que te quería, con esto de Sérpico, brutal, mi gente, yo como quiera también voy a poner el link de la charla para que lo vean completo, porque obviamente aquí no puedes poner el slideshow que tú tenías también, que también pusiste la canción al principio, pero otra de las canciones en la que te enfocaste fue Mundo de Piedra, que es una de mis canciones favoritas de él también. Y por ejemplo, me gustaría que tú piensas, por ejemplo, de la forma en la que él presenta esta canción, ya que si has escuchado otra canción de rap, creo que es uno de los primeros de lo que yo he escuchado que utiliza no una narración lineal, sino que tiene esta multiperspectiva para llevarnos a una historia que lo unifica todo. En el rap en español no he escuchado muchas canciones con este cambio de forma de narrar. Bueno, yo, a ver, aquí me delato también, ¿no? Yo no soy una consumidora de rap normalmente, ¿no? No tengo muchos referentes, no me gustaría simular que podría hacer estas comparaciones. La verdad es que
conozco poco de rap. Ahora me he metido más en el tema precisamente por el interés que despertó en mí en el género cancerbero, ¿no? A partir de cancerbero es que yo me fui introduciendo en esta temática poco a poco, entonces no sabría decirte si lo hay en otras canciones. Te voy a decir lo que a mí me llamó la atención de Mundo de Piedra. Algo que creo que tiene que ver con la falta también de comunidad, de comunidades, es que cada quien ve las cosas desde un punto de vista individual y nunca toma en cuenta la perspectiva de los otros. Creo que tiene que ver con la tragedia colectiva que se vive en Latinoamérica, cada una con sus marcas regionales, ¿no? Cada pueblo, cada país, cada lugar va teniendo sus propios retos para superar, que se resumen casi en las mismas cosas que he mencionado anteriormente. Pero me gustó mucho que varias cosas. Una, que a partir del manejo del tiempo, ¿no? Recupera algo que dicen que es el centro a veces de los relatos. Es como una historia se puede contar varias veces de distinta forma, ¿no? Como siempre hay una historia, eso decía Ricardo Piglia, y por debajo va corriendo otra trama que es la oculta. Entonces, él tiene en el armado de la canción una trayectoria que es aparentemente simple, ¿no? La historia de prácticamente muchísimas familias, ¿no? Una historia de desintegración familiar, por las razones que sean, recupera otra vez una emoción que está presente en muchas de sus obras, que es el sentimiento de venganza, la necesidad de venganza, cómo nos vuelve ciegos, ¿no? A cualquier otro de los estímulos que nos rodean, los celos, el hartazgo, la necesidad de alimentar nuestro ego, como podría pasar con alguno de los protagonistas, y también lo que eso ha desencadenado en otras generaciones. Entonces, Mundo de Piedra cuenta el asesinato de dos, un padre y un hijo, en una misma línea narrativa, y en donde la madre queda apresada porque es la que mata al padre producto de los celos. Pero la historia la cuenta, esa misma historia la va contando desde 3 puntos de enfoque diferenciados. Y no es aburrida porque lo que hace es hablar también de que en esta desigualdad de perspectivas hay una simultaneidad de tiempos, y que muy probablemente sea tarde para poner atención en eso que se está cocinando trágicamente a partir de nuestro ensimismamiento, nuestra enajenación con nuestra propia búsqueda individual, porque evidentemente el padre, si hubiera sabido que su hijo era el que estaba siendo atracado, era su obligación como policía detenerse, la falta de empatía de cumplir con su deber o postergar su deseo para cumplir con su deber por unos minutos, produce que no se detenga ese acto, y después otra vez el ensimismamiento de la madre por ir a vengarse, por ser movida por la ira y por los celos, hace que no atienda la llamada del hijo, siendo que ninguno de los dos hubiera deseado, en caso uno de sobrevivir, de la otra que no se fuera a la cárcel, sobrepasar esa historia, y que al final el hijo, pues entre ese encierro enajenado, ensimismado de sus progenitores, pues encuentra una salida en las drogas, y ese vínculo con la adicción también se vuelve un espacio peligroso porque te empiezas a llevar con personas que no necesariamente van a actuar
éticamente, por decir algo, dentro de ese, en esa apertura que se da a la criminalidad en el espacio privado de la vida cotidiana. Pero lo más interesante es que a partir del manejo del espacio-tiempo, que es el que le va dando muchísimo movimiento a la narración, lo que tenemos es un cierre absolutamente mediático de la reproducción de las noticias rápidamente, donde se cuenta una cuarta vez lo que ha acontecido, y la verdadera tragedia es que nosotros mismos como espectadores de esas noticias no somos empáticos con lo que está ocurriendo en la sociedad y no decimos, hace falta encontrar qué ocurrió de verdad, sino nos quedamos con esas cifras de daños colaterales por que son Otra, muertos otra estadística. Yeah. o los adictos no valen nada, y que es una justificación para la ausencia de Estado de Derecho en la mayoría de los países latinoamericanos. O sea, el narcotráfico y las adicciones y las conductas criminales se han vuelto esa cortina de humo que permite a los sistemas de gobierno no ejercer su responsabilidad en contra de la impunidad. Yeah. Ahí se vuelve como que si fueran otra estadística simplemente y ya. O sea, esto también me llama la atención, como la noticiera está diciendo, y termina de que este país está yendo a la mierda. O sea, como termina esto, sí. Es interesante cómo tú marcas eso, que la verdadera tragedia, o sea, este cuarto reporte, es un muy buen punto, muy buena observación ahí. De nuevo, mi gente, para ustedes, esto es súper interesante, esta mujer lo vino a relajar, brutal. De verdad que sí. Ahí me gustaría preguntar, sé que ya llevamos 56 minutos acá, y yo tengo una clase en una hora, bueno, pero hay otra canción, otro rapero que también vayas a hacer algo similar, o pienses hacer. Créeme que también con lo que tú has hecho, a mí incluso me has inspirado a hacer algo similar acá. Yo estudio aquí en Filadelfia, en Temple University, pero usualmente voy a New York porque, y ahí me invitan y hago charlas y creo que estaría haciendo algo con estos raperos. Por ejemplo, Residente es uno muy interesante, pero tú, ¿estás pensando hacer algo similar de nuevo? ¿O? No específicamente con un rapero. Como te decía, mi formación es más de carácter clásico, sinfónico, pero lo que sí estoy haciendo actualmente es un documental sobre que linda alrededor de la pregunta de por qué los poetas mueren prematuramente, ¿no? ¿Por qué estos músicos que son poetas también mueren prematuramente? Y voy desde Mozart hasta pasando por Jim Morrison, que no murió asesinado, pero que muere también producto de sus adicciones y que hay una responsabilidad ahí. Otros raperos, como de Notorious Big, de Big Notorious, Oh, Biggie, Biggie, yeah. que también estaban teniendo un poder con sus letras y que de alguna manera son capaces de que su crimen, su asesinato pase por daño colateral, ¿no? Pelea entre guerrillas, partes de las mismas batallas raperas. Uh-huh. Y termino con Cancerbero, precisamente a partir de esto que hemos platicado, porque cada una de esas obras nos hablan también de artistas que estaban dialogando con la literatura y que a partir de esa conversación con las palabras de otros que lograron conservar su eternidad, ¿no? Ellos mismos generaron nuevas ideas que fueron muy poderosas para transformar los discursos de diferentes épocas y a partir de esa transformación lograr verdaderas revoluciones de pensamiento
y además modificaciones en nuestras maneras de habitar el mundo ya con resonancias colectivas. Entonces, más bien hacia allá va ahora lo que estoy gestando. De esto que he contado, voy a sacar un artículo también Eso te iba a preguntar, muy bueno. que espero publicar pronto. Y bueno, pues yo me muevo básicamente en la academia, ¿no? Independientemente de los talleres de creación y literaria y eso, yo soy investigadora, soy filóloga y voy más para allá, pero en esta idea de que también dar a conocer esta potencia de la música y la palabra para generar transformaciones sociales, eh, es que creo que voy a optar por una cuestión más mediática, como podría ser un documental. Brutal, hermoso. Y de hecho, yo te estaré escribiendo para que me dejes saber cuando publiques el artículo. También para compartirlo por acá en el canal. Obviamente lo voy a leer y voy a discutirlo también. Si va por esta línea, el documental también. Eso está súper interesante. O sea, lo que tú estás haciendo, creo que es algo que se va a seguir, porque indudablemente el rap, aunque no es tan, por ejemplo, escuchado si lo comparamos con el reggaetón o el trap y todo esto, sí tiene este poder que no es tan observado, principalmente desde la academia. Esto me llama la atención, pero cuando personas como tú, que trabajan, que son más académicos y todo esto, dan estas charlas, eso llama mucho la atención. Por eso incluso le he dicho a mis maestros que, porque ustedes no abran un canal de YouTube y empiezan a hablar, dar este conocimiento, o sea, porque sé que usualmente en la academia estos artículos que uno escribe se queda, uno lo lee entre uno mismo, como quien dice. Sí, escribes para tus pares y bueno, yo te voy a contar que a la academia no le encantó muchos comentarios, sobre todo pues ahora sí de mis pares, me decían, qué cosa tan autodestructiva es ponerte a hablar del rap Ay, tú también, no, mi gente. Pero porque son espacios a veces muy cerrados también a otro tipo de manifestaciones. Y probablemente si a mí una circunstancia personal no me hubiera llegado a acercarme al rap, no hubiera habido ese acercamiento. Y habla también de esto, de los estados enajenados de los que hablaba. Cada quien vive su propia realidad, está encerrado en su cuadrito. Sí. Y tenemos muchas dificultades para abrirnos a otras maneras de, de entender, de comprender lo que nos rodea. Y yo tenía mucho miedo también cuando hablé sobre Cancerbero, porque decía, pues uno es bien aburrido, ¿no? Uno parte de un montón de referencias y hacía mucho el esfuerzo pues ahora sí, por tratar de ir explicando cada uno de los términos en los que estaba hablando, precisamente para acercar a más personas a la literatura y no alejarlas, que es lo que a veces hacemos los académicos y los investigadores. Completamente. En lugar de ser, como decía George Steiner, quien lleva las cartas de los poetas a la demás gente, las palabras de los poetas a la demás gente, lo que hacemos es retirárselas porque nos llenamos de metalenguajes que no significan nada y que solamente tienen... De hecho, recuerdo que en tu charla incluso mencionaste, creo que era una definición de Deleuze, de la idea de crear una obra de arte. Y por ejemplo, es uno de mis referentes, o sea, lo utilizo mucho en mi metodología de análisis también. Tú sabes que ese hombre, para uno entenderlo, o sea, él escribe muy bien, pero también él sabe que su idea de filosofía es un creador, el filósofo es un creador de conceptos. So, él tiene conceptos que hay que tener que estar explicando y obviamente si uno empieza a hablar así, de que conceptualmente, bueno, para Deleuze todo esto, o sea, no, se pierde uno. Con toda la grandeza de Deleuze es que sí tuvo esa sensibilidad para acercarse a muy diferentes tipos de discurso, ¿no? Para entender el mundo contemporáneo a través de sus manifestaciones más mediáticas incluso, y además mezclarlas con el componente económico, que ahora está regulando quizá
como siempre ha ocurrido, pero ahora de manera más evidente por la difusión masiva, las maneras de hacer arte, ¿no? La economía, el capitalismo Ya. ejerce su influencia en nuestra creatividad y en nuestras maneras de expresarnos. Y creo que esa parte también eventualmente está impulsando que a veces nos llenemos de muchas obras que no están centradas en lo importante, que es la obra de arte, ya sea la literatura, la música, en los verdaderos creadores es pulsión, no la búsqueda de un reconocimiento. Es una manera de vivir, de ser, de estar, que no se puede separar. El reconocimiento puede no llegar o llegar tardíamente, ¿no? ¿Cómo O sucedió? llegar de forma inmediata también. Ya. Algo que pasa mucho es que cuando llega el reconocimiento de forma temprana, también empiezas a responder a las presiones del mercado. No vamos a saber qué hubiese pasado si Cancerbero hubiera sido atrapado por un productor depredador. Yo Ujú. creo que le hubiera dicho que no, porque me parece que lo buscaron bastante y lo que pretendía era guardar la autenticidad de su arte. Él en algunas canciones habla sobre eso también, sobre... Exacto, me quieren comer. Tenía Ujú. mucha conciencia de cómo la mediatización de la obra de arte produce malos artistas. No, y eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso es uno de los problemas, o sea, no quiero irme por ese lado, pero es uno de los problemas que veo, por ejemplo, con esos comerciales. Pues mismo Bad Bunny para mí es llamativo porque es ahora mismo que se encuentra en la cúspide y podríamos hablar de eso, o sea, el más grande, pero aún siendo el más grande, él tiene algunas canciones, algunas, principalmente con su video musical, que él logra como que hacer ciertas críticas sociales, pero sin salirse de lo comercial como quiera. Pero luego todo lo demás comercial, que ya ahí uno dice, pero ven acá, ¿dónde que tú estás? ¿De qué lado es? Pero bueno, Raquel, no quiero robarte más tiempo, igualmente ahora veo que me están mirando por acá. Muchas gracias de verdad No, por y a ti, amado. dar tu tiempo. Te voy a estar escribiendo quiero ver tu artículo, quiero leer tu artículo, indudablemente quiero ver el documental. Muchísimas eh, gracias. y de verdad que lo que has hecho es brillante. O sea, nuestro canal yo sé que lo van a apreciar mucho. Muchísimas gracias y bueno, pues ojalá que esta plática les, les permita acercarse a esa literatura que está en la obra de Cancerbero y además valorar su potencia no solo como músico, sino como escritor también. Y mil gracias por la invitación, ha sido para mí un placer conversar contigo. Veo que también manejas muy bien las referencias a las que he aludido y ha sido una charla muy enriquecedora para mí también. Oh, brillante. Eso se siente cool saberlo entonces. No están alejados entonces. Cuando yo vaya para la academia, me van a odiar desde el principio. Cuando me escuchen hablando así, sin manejar ni que mi lenguaje, you know. Hay que ser disidente. Ahí. Muchas gracias.